Muy buenas tardes a todos. Les vamos a platicar hoy sobre la presentación de la siguiente generación de la especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional de Parmenas Centro de Estudios. Por lo tanto, pues están bienvenidos. Vamos a platicar 20 minutos, alrededor de 20 minutos vamos a platicar sobre este tema de la especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. Por eso quisimos poner en contexto pues el tema relacionado a las reformas que se van a presentar en relación a todas las modificaciones constitucionales que se presentaron de la fecha del 15 de septiembre al 17 de enero, que ustedes mejor que yo saben que existen 14 reformas constitucionales, 14 decretos de reformas constitucionales, lo que implica pues una multiplicidad de reformas que se han estado llevando a cabo. Y bueno, pues como lo decía este video de presentación, el derecho administrativo, a diferencia de lo que es el derecho pues civil, mercantil o el derecho penal, si bien se habla del derecho penal que se ha expandido, ¿no? Y estuvo de moda, sobre todo desde la reforma del 2008 a la fecha, la expansión del derecho penal, resulta que nadie habla del derecho administrativo. El derecho administrativo es el derecho más desorganizado, pero en donde existe mayor actuación y activismo de las autoridades, mayor activismo en relación a las acciones y donde existe mayor contacto con los particulares. ¿Qué particular no ha recibido una multa? ¿Qué particular no ha sido detenido por la policía? ¿Qué particular no ha sido detenido por tránsito? ¿Qué particular ha tenido entorpecido un trámite administrativo? Y resulta que el derecho administrativo, desafortunadamente, si bien es el que más se ha expandido, incluso más que el propio derecho penal, pues resulta que es el menos estudiado. Es más, de los que nos hacen favor de acompañarnos, habría que analizar quiénes son los que recuerdan incluso a los profesores de Derecho Administrativo, qué nos enseñaron los profesores de Derecho Administrativo y muchos de los asuntos que se tienen, muchos de los problemas que se tienen que enfrentar, que no necesariamente acaban en un litigio, pero pueden acabar en una consulta, en una asesoría, en una asistencia, en un seguimiento, pues es precisamente el derecho administrativo. El derecho administrativo es el que mayormente se ha expandido en el mundo occidental y por eso ahora que tenemos estas reformas constitucionales, pues diríamos que esto ha provocado un mayor cambio en el derecho en general. Cuando existe un cambio en la Constitución, existe un cambio en las diferentes leyes. Fíjense que este autor, ex juez de italiano, Gustavo Zagrebelsky, en su último libro de octubre de 2024, pues vean lo que hace mención, habla de la crisis que existe en el constitucionalismo, y eso es que no está en México, no está hablando de la Ciudad de México, no está hablando de México en sí, no está hablando de Latinoamérica, sino está hablando de Italia, y eso implica que hay una crisis constitucional. Si hay una crisis constitucional, pues en el mundo occidental, pues entonces también existe abajo de esa constitución, pues existe un sinnúmero de problemas jurídicos que tenemos que afrontar. Y esos problemas jurídicos que tenemos que afrontar, la pregunta sería si las podemos afrontar con la inteligencia artificial, si lo podemos afrontar con formatos, si lo podemos afrontar únicamente con temas relacionados a que exista corrupción, amiguismo, compadrazgo, o tenemos que afrontarlos con un conocimiento propio de las bases de lo que estemos platicando, de las bases, en este caso, del derecho administrativo. Aquí preparamos los decretos para que pues simplemente no los vamos a platicar, ¿verdad? Pero pues simplemente para recordar lo que ustedes ya han estudiado, estos 14 decretos de reformas constitucionales, 15 de septiembre de 2024, la reforma del Poder Judicial, que es la que ha generado mayor problemática, ¿verdad? La reforma del 30 de septiembre que habla de la Guardia Nacional, que también es de reforma al artículo 21 de la Constitución, la reforma de los pueblos de origen y afroamericanos, ahí el artículo 2 de la Constitución les está dando personalidad jurídica propia. Habría que ver cuál es el alcance de esa personalidad jurídica propia de estos pueblos de origen y afroamericanos, que ya lo iremos viendo pues con las leyes secundarias. El artículo 28 constitucional que habla de la reforma relacionada a las vías y transporte ferroviario que se llevó a cabo el día 30 de octubre del año pasado, ¿no? Esta reforma del 30 de octubre. Después tenemos dos reformas del 31 de octubre, la reforma en materia de áreas y empresas estratégicas, otra vez que tiene que ver
con el artículo 28 constitucional, entre otros, y bueno, desde luego el artículo 107, el artículo 105 de la Constitución, que habla de la inimpugnabilidad de las reformas y las adiciones constitucionales. Fue cuando se puso en la mesa si una reforma constitucional puede resultar inconstitucional, si una reforma constitucional puede resultar inconstitucional. Bueno, pues en lo que la academia ya resolvió que sí, pues mientras lo que se hizo fue tapar todas las posibilidades, ¿verdad?, de objetar, pues en las vías de las instancias jurisdiccionales nacionales, objetar las reformas constitucionales. Y bueno, pues ahí está esta disposición del 31 de octubre del 2024, 15 de noviembre de 2024, un tema muy complicado de aplicar, que tiene muy buenos propósitos, artículo 4 constitucional, tiene muy buenos propósitos, pero muy complicado de aplicar, y bueno, tiene que ver con todo lo que representa la igualdad de la sustantiva, en la perspectiva de género, en los derechos a la mujer a una vida libre de violencia, erradicar la brecha salarial por razones de género, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, un tema muy polémico en relación a la efectividad de estas disposiciones y sobre todo que la Constitución pues no se convierta simplemente en un texto que sea inaplicable, ¿no? Que muchas de las ocasiones cuando establecemos tantas reformas constitucionales, pues eso puede suceder. Ahí tenemos otra reforma al artículo 4 constitucional del día 2 de diciembre, que habla de la materia de bienestar, habla de las pensiones que se propusieron, hay una expansión de las pensiones, y bueno, las pensiones es materia administrativa, la materia administrativa es la que va a regular toda esta serie de pensiones. Otras dos reformas del 2 de diciembre, la que corresponde a la vivienda de las personas trabajadoras, esta reforma del artículo 123 constitucional, y que incluso pues ya está la reforma a la ley del Infonavit que se publicó el 21 de febrero de este año y que ya se está preparando para esa materia administrativa, ya se están preparando amparos que propiamente andan venciendo por ahí del 4 o 8 de abril próximos. Bueno, pues tiene que ver con esas reformas. Otra reforma del 2 de diciembre, la que corresponde otra vez al artículo 4 constitucional y que versa sobre la protección y el bienestar animal. Habría que preguntarnos qué es el bienestar animal. Pues el bienestar animal depende de una reforma, de una ley que se tendrá que implementar en este año, y es la ley de bienestar animal. Lo primero que tendríamos que definir, repito, es qué se entiende por bienestar animal, y desde luego que esta disposición es una disposición administrativa. Otra vez, derecho administrativo, lo que representa la importancia de profundizarse sobre el derecho administrativo. La siguiente reforma, 20 de diciembre de 2024, la simplificación orgánica, la desaparición de los órganos autónomos que ustedes conocen como el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿no? Una institución que se va a absorber por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y así otros organismos que tenían autonomía. Bueno, pues eso tiene que ver otra vez con derecho administrativo. Y luego tenemos la reforma vespertina del 31 de diciembre de 2024, reforma vespertina del 31 de diciembre de 2024, que versa sobre el artículo 19 de la Constitución. Y este artículo 19 de la Constitución pues hace mención de lo que viene siendo precisamente la ampliación de la procedencia de la prisión preventiva oficiosa. Ahí tenemos un tema propiamente administrativo aduanal, que es el tema que corresponde al contrabando, y otro tema administrativo fiscal que corresponde pues al uso de facturas falsas, ¿no? Bueno, pues ahí está esas dos reformas en este artículo 19, y también el mismo 31 de diciembre, pues la reforma en materia de seguridad pública, artículo 21 constitucional, otra vez materia administrativa. 17 de enero de 2024, reformas al artículo 5 de la Constitución, artículo 3 de la Constitución, que tiene que ver con la prohibición de la libertad de trabajo, la restricción en la libertad de trabajo relacionado con la enajenación, distribución, producción de sustancias tóxicas y todo esto que ha dañado tanto. Bueno, pues del 15 de septiembre al 17 de enero tenemos 14 decretos de reformas constitucionales. Y mientras, ¿qué dicen los órganos legislativos? ¿Qué dice la Cámara de Diputados? ¿Qué dice la Cámara de Senadores? Pues ustedes han visto las noticias y pues hacen mención en la Cámara de Diputados que en este año del 2025 tendremos
entre 40 y 50 leyes reformadas. De hecho, ya empezamos desde diciembre con reformas a las leyes, como por ejemplo la ley de responsabilidad de los servidores públicos, que dicho sea de paso, es una materia que vemos aquí en la especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. Ya está reformada esta ley de responsabilidad de los servidores públicos, que ustedes saben que por el Tratado de Libre Comercio, que por los acuerdos que hubo, sobre todo previos y particularmente relacionados con la reforma constitucional del 27 de mayo del 2015, pues esto lo que provocó es que cambiara esta ley de responsabilidad de servidores públicos y hoy tenemos una ley general de responsabilidades administrativas. Bueno, pues esta ley de general de responsabilidades administrativas en diciembre se reformó y bueno, pues tenemos una materia que versa sobre ese tema. 40 a 50 leyes, ya platicábamos otra ley que se modificó, una ley administrativa que tiene que ver precisamente con la ley que corresponde al Infonavit, ¿no? Otra disposición que se está modificando en materia administrativa, pero bueno, pues el Congreso hace mención, la Cámara de Diputados hace mención de que es entre 40 y 50 leyes las que se van a modificar. Y luego la Cámara de Senadores, pues se va más allá. La Cámara de Senadores no se queda nada más con 40 o 50 leyes, sino que se queda con 300 leyes secundarias que se van a modificar. Hay una serie de propuestas ya en la Consejería Jurídica de la Presidencia, donde están preparando pues más de 300 iniciativas que tienen que ver pues con una gran cantidad de disposiciones legales. Pareciera que nos estamos regresando a los tiempos medievales, donde había ordenanzas, acuerdos, lex, bulas papales, etcétera, etcétera, y bueno, había tantas disposiciones que de alguna forma, pues el primer problema que se tenía era saber cuál era la que se tenía que aplicar, porque todas establecían incluso regulaciones distintas. Y ante esta situación que estamos viviendo, precisamente ante esta problemática, pues es imposible que cualquiera pueda conocer todas estas leyes, es imposible que todo el mundo esté atento a todos estos cambios legislativos. Esto que estamos viendo actualmente en México, bueno, pues la doctrina ya lo ha estado observando, la doctrina ya ha estado llevando a cabo esta serie de observaciones y bueno, pues un libro muy interesante respecto a crítica del derecho hace mención precisamente de lo que sucede hoy con las leyes, ¿no? Existen tantas leyes y existen tantos tribunales que pues no hay orden. Este principio de coherencia del sistema jurídico habría que ver hasta dónde efectivamente está rigiendo los sistemas jurídicos en el mundo, porque existe una gran cantidad de contradicciones, no nada más en las leyes que provocan las antinomias, ¿no? Sino adicionalmente la contradicción de criterios de los tribunales. Cuando hablamos de igualdad ante la ley, no tenemos que hablar nada más de la igualdad ante la ley, sino la igualdad de interpretación de la ley, que es lo que se tendría que apelar para que no tengamos el riesgo, que es muy común y que ustedes mejor que yo lo conocen, pues que en un lugar nos otorgan revocación de una multa, en otro confirman la multa y en otro desechan la multa cuando son 3 casos igualitos, pero resulta que son 3 entidades administrativas o 3 juzgados, 3 tribunales, no sé, que tienen 3 criterios distintos. Y mientras en uno nos confirman la multa, en otro revocan la sanción, la multa, y en el otro pues lo que hacen es desechar el recurso administrativo, que se vuelve muchas de las ocasiones en verdaderas trampas procesales. Y precisamente el derecho administrativo lo vamos a ver en la materia de Derecho Administrativo 1, ahí vamos a hablar de los recursos administrativos. ¿Hasta dónde vale la pena interponer un recurso administrativo o acudir a un juicio contencioso administrativo? Muchas de las ocasiones, pues perdemos, digamos, la coherencia, digamos, el rumbo de saber qué es más viable promover. Hay veces que existen ventajas y otras veces existen desventajas sobre la interposición de esos recursos administrativos. ¿Y qué es lo que ha sucedido con tantas leyes, sentencias, disposiciones? Pues estos mismos autores hacen mención de que lejos de que hablemos de disposiciones coordenadas, coherentes, ¿no? Que de alguna manera la norma jurídica, que es una regla de conducta que regula lo prohibido, lo permitido, lo obligado, pues lo que haga es que existan contradicciones entre ellas. Y esas contradicciones lo que provocan es que lejos de que encontremos coherencia, pues encontremos lo que dicen estos autores, ¿no? Montones de derecho. Y encontramos montones de derecho porque encontramos montones de sentencias, montones de criterios contradictorios, leyes contradictorias, disposiciones contradictorias. Y esto pues necesitamos de alguna manera ponerle orden. ¿Cómo le vamos a poner orden cuando muchas de las ocasiones se hace mención de que
el derecho es tan sencillo que hoy ya ni siquiera se necesita de los abogados, que hoy no se necesita de los consultores, que hoy no se necesita de los administradores de empresas, que hoy no se necesita de los contadores públicos, que hoy no se necesita que los particulares, que el gobernado, que aquel pequeño propietario de un negocio pues necesite de una asesoría, que hoy no se necesita eso, que hoy todo se puede hacer con máquinas, con equipos, como si todo fuera inteligencia artificial, como si todo fuera digitalizado. En el campo del derecho administrativo esto es prácticamente imposible. Si bien los primeros formatos están digitalizados, cuando ustedes solicitan un permiso, una licencia, una autorización, muchas de las ocasiones, ustedes mejor que yo lo saben, que están digitalizadas, pero esto no es cierto cuando en realidad se va más allá del inicio del procedimiento. Empiezan requerimientos, empiezan criterios, empieza la mente humana a procesar esos procedimientos y esto da como consecuencia una serie de contradicciones, una serie de problemas que no se van a resolver precisamente en formatos electrónicos, en formatos donde únicamente la gente pues los llene, ponga sus datos y los pueda presentar. Esta es la tendencia mundial. Esto no es algo que digamos es única y exclusivamente para México. Esto es una tendencia mundial. Por eso lo que hemos observado pues es que los organismos administrativos, como es el Servicio de Administración Tributaria, pues ¿de qué se está apoyando? Pues de la inteligencia artificial. ¿Y la inteligencia artificial para qué? Pues para lograr una serie de medidas, una serie de regulaciones que abarquen más particulares, en este caso más contribuyentes, pero ya cuando se trata de alguna manera de contestar un escrito libre, de valorar un requerimiento de un contribuyente, pues ahí es donde entra la parte artesanal. Hay que recordar que el derecho, sobre todo el derecho administrativo, todavía es artesanal, es decir, depende de cada caso concreto. No podemos generalizar, no podemos establecer criterios muy generales porque muchas de las ocasiones se vuelve algo muy particular. Por eso quien se dedica a la asesoría jurídica, pues todavía tiene muchas cosas que son debidamente artesanales y ello lo representa precisamente el derecho administrativo. No obstante, la tendencia mundial pues es hacer todo electrónico, la tendencia mundial es hacer todo ya sistematizado, que las personas no piensen que ya esté todo armado, lo cual no es cierto. Lo cual, si bien esa es la tendencia mundial, como lo establece este sociólogo polaco que vivió en los campos de exterminio nazis, bueno, pues hace mención, antes de que muriera, de todo lo que estaba sucediendo precisamente con esta situación que estamos viviendo relacionada con esta tecnificación que estamos llevando a cabo. Sin embargo, esto pues pareciera que no es así, por lo menos hay un campo todavía muy amplio, hay una brecha todavía larga para que el derecho y sobre todo la argumentación en los tribunales, la argumentación en las instancias administrativas, el planteamiento de solventar un requerimiento todavía siga siendo artesanal, todavía siga dependiendo de cada una de las, digamos, de quien presta el servicio correspondiente, el que formula esa respuesta a esa consulta, el que da la contestación a ese requerimiento, el que no lo analiza, todavía sigue siendo una cuestión artesanal propia de la capacidad de cada persona. En este libro de este periodista, que ustedes mejor que yo lo conocen, en este libro muy interesante que habla precisamente del sálvese quien pueda con la inteligencia artificial, tomé unos extractos de lo que habla del derecho, aquí diríamos del derecho administrativo, ¿no? La evolución constante de las reformas, los cambios legislativos, pues no hay mejor asesor, ¿no? Que pues el asesor humano y no los programas de computación. Es decir, ante tantas modificaciones en lo que los programas de computación se van adaptando, pues el ser humano simplemente tiene que conocer las bases, los elementos sustanciales de esta propuesta. Y eso es lo que tenemos aquí en esta especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. En esta especialidad de Derecho Administrativo y Constitucional lo que estamos hablando es del problema que vivimos actualmente, del fenómeno que estamos viviendo actualmente en el mundo occidental, porque repito, no es nada más México, ya vieron el problema constitucional que existe en Italia, dicho por uno de los grandes autores italianos, y bueno, si lo dicen en Italia, pues ¿qué pudiéramos decir que es en México? Bueno, pues en el asunto de esta especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, pues el fenómeno que estamos conociendo, sabiendo y que todo mundo pues palpita, observa, ¿no? Toca en el día a día,
es este fenómeno que le llamamos la administrativización del derecho. ¿En qué consiste la administrativización del derecho? Pues que todo es administración pública. Hoy pareciera que ese principio de legalidad que dice que todo lo que no está expresamente prohibido en la ley está permitido, pudiéramos decir que en materia administrativa, todo lo que no está expresamente prohibido en la ley está regulado a través de una licencia, un permiso, una concesión, una autorización. Simplemente en cualquier ciudad, en cualquier local comercial de cualquier ciudad, abran una en un centro histórico, en un centro, en una zona concurrida, comercial, etcétera, pretendan abrir un local comercial y inmediatamente abren la cortina y antes de que llegue el primer cliente ya llegó Protección Civil, ya llegó bomberos, ya llegó el ayuntamiento, ya llegó finanzas, ya llegaron una cantidad impresionante de autoridades. La administrativización del derecho. ¿Dónde es donde existen, dónde encontramos, dónde localizamos el mayor número de problemas, del mayor número de discusiones? Pues precisamente en la materia administrativa. Y déjenme decirles que la materia administrativa pareciera que es la materia que es peor dada en las licenciaturas, que es la peor dada en los estudios tanto de derecho como de administración de empresas, que en ocasiones ahí llevan una materia de derecho administrativo. En algunas facultades de contaduría también hablan a veces de derecho administrativo. Y digo de estas tres materias o de estas tres licenciaturas porque esta especialidad va dirigida precisamente a contadores, administradores de empresas y abogados. Y carreras afines, hay otro tipo de carreras como administración pública, hay otro tipo de carreras como los economistas, que de alguna manera nos van a permitir conocer esta serie de especializaciones en relación a este día con día de la administración pública. La administrativización del derecho significa, por lo tanto, que la administración pública sustituye, en este caso, a las instancias jurisdiccionales y a veces también sustituye pues al propio legislador. Hay que recordar simplemente cuántos reglamentos, cuántas normas oficiales, en materia fiscal, cuántas reglas de materia de la resolución miscelánea fiscal encontramos, y todo esto atiende precisamente a este problema de que el inconveniente que tenemos es esta administrativización del derecho. Esta administrativización del derecho lo que representa, por lo tanto, es la necesidad de estudiar sobre la especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional que tenemos aquí en Parmenas Centro de Estudios y que vamos a iniciar en este mes de mayo, clases martes y jueves de 6 a 9 de la noche, que se pueden tomar de manera presencial, de manera a distancia, es decir, en línea o bien grabada. Se quedan grabadas las sesiones, por ejemplo, si fueran de esta semana, quedan grabadas a partir del siguiente lunes y entonces a partir del siguiente lunes se pueden ver todas las sesiones correspondientes. Esto implica, por lo tanto, el que podamos tener tres opciones, verlo de manera presencial, de manera en línea o bien de manera grabada. ¿Y qué tenemos en esta especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional? Está diseñada precisamente para profundizarnos sobre la base del derecho administrativo. Y entonces empezamos con teoría del Estado, que precisamente el Estado es el que lleva a cabo el mayor tipo de regulaciones administrativas, desde luego, la administración pública, los legisladores, los jueces, las razones de Estado. Cuando hablamos de políticas públicas de izquierda y políticas públicas de derecha, ¿qué se entiende, por lo tanto, en lo que representa a la función del Estado? El Estado es insuficiente. Efectivamente, la tendencia mundial es desaparecer los estados o siguen funcionando los estados. ¿Qué es el Estado de leyes? ¿Qué es el Estado de derecho? ¿Qué es el Estado constitucional democrático de derecho? Esas son las bases para entender precisamente al Estado, pero también tenemos que entenderlo desde el otro lado de la moneda, que es teoría del derecho. Y teoría del derecho, o teoría general del derecho, o lo que muchos aprendimos indebidamente como introducción al estudio del derecho, pues es esta área de la teoría del derecho. La teoría del derecho asume que el derecho es un sistema jurídico y por lo tanto, como un sistema jurídico, pues es coherente, hay completitud, hay unidad, hay coherencia, y esta serie de características que tiene el sistema jurídico es de lo que tenemos que profundizar. Dice teoría del derecho, pero es lo más práctico del derecho, porque la teoría del derecho lo que nos sirve es para resolver los problemas prácticos. ¿Y cuál es el primer problema práctico? La interpretación.
Y la teoría del derecho lo que nos establece son los problemas y las herramientas, sobre todo, las herramientas para resolver estos problemas de la interpretación. Ustedes recuerden precisamente que el primer problema que existe, si es la interpretación del derecho, ¿cuántos de ustedes los contratan simplemente para que den una asesoría, para que den ustedes una consulta, para que emitan ustedes una opinión respecto a la interpretación de un artículo? Nadie los contrata porque tengan buena voz, con todo respeto. Nadie los contrata para que vayan a leer la ley. Nadie les dice, a ver, venme a leer la ley a ver si a ti te escucho mejor que a otro. Los contratan a los administradores de empresas, a los contadores, a los abogados para una interpretación jurídica del derecho, para una interpretación jurídica de esas disposiciones legales, para que tenga coherencia esa interpretación. Y la teoría del derecho lo que da es esas herramientas necesarias para resolver los problemas de las lagunas, de las antinomias, los problemas de la ponderación en el derecho, los problemas que tienen que ver con la propia interpretación, el problema de las pruebas, ¿no? La teoría de la prueba, la teoría de la decisión judicial, que en realidad todas estas teorías deberían de quitarle como teoría y deberían de llamarle práctica, porque todo esto, si lo ponemos en la práctica, es fijar la litis. El gran problema que tenemos muchas veces los abogados, muchas veces los asesores, los consultores, es fijar el problema en particular. Los particulares cuando nos ven, nos contratan, nos asisten, nos piden nuestra asistencia, pues lo que hacen es platicarnos de toda su historia, pero nunca sabemos cuál es la parte medular del asunto hasta que estuvimos escuchándolos 3 horas. Y después de 3 horas ya entendimos que hay que fijar la litis. El problema de esta persona es este. Eso es lo que permite la teoría del derecho. Si no tenemos teoría del Estado y teoría del derecho, pues no podemos avanzar con las otras dos materias que son un derecho constitucional desde los derechos humanos, pero de la administración pública, ver cómo están previstos estos derechos humanos en relación a la interpretación de la administración pública, qué efectos tiene. Hoy la mayor carga de todos estos derechos sociales, de todas estas pensiones, es precisamente la administración pública. Y bueno, pues quién mejor que la doctora Gabriela Moreno Valle, pues nos hace mención sobre este tema. Y luego la organización del Estado. Si la organización es ineficaz, los derechos humanos son de papel. Si la organización es inoperante, los derechos humanos son papel mojado, cláusulas dormidas. Y eso es precisamente lo que tiene de importancia en la parte orgánica. Ya lo decían los autores en relación a qué es la parte más importante de la Constitución, y pues se ha planteado que la parte más importante, ya estableciendo todo un catálogo de derechos en la Constitución, pues ahora hay que hacerlos efectivos. Por lo tanto, la parte más importante es la administración pública, la parte que corresponde a la organización del Poder Legislativo, la parte que corresponde al Poder Judicial, y todas esas funciones que se requieren dentro de la Constitución y la organización efectiva de un Estado. Por eso en esta cuarta materia hablamos de derecho constitucional en relación con propiamente la administración pública, cómo opera la administración pública, qué efectos tiene desde la propia Constitución, cómo está conformada por órganos centralizados, desconcentrados, órganos centralizados, etcétera. Y luego tenemos el derecho administrativo, las bases del derecho administrativo y luego los recursos administrativos. Cómo operan los recursos administrativos, las ventajas de un recurso administrativo y desde luego sus desventajas, para pasar también en estas sesiones, que son 10 sesiones de derecho administrativo, pues para pasar en una parte introductoria de algo que se está volviendo muy importante, que es el derecho aduanal. Y en el derecho aduanal, pues vamos a analizar precisamente la estructura del derecho aduanal en esta primera parte del derecho administrativo. Vista esta base del derecho administrativo, ya podríamos hablar del derecho administrativo de prevención, que no es otra cosa más que la legislación de lavado de dinero. Pasan los abogados por la licenciatura, pasan los contadores por la licenciatura, pasan los administradores de empresas y las carreras afines por la licenciatura, y a nadie le explican la ley de lavado de dinero. Y hoy, si ustedes lo analizan, es una de las acciones que más llevan a cabo las autoridades, inspecciones en materia de la ley federal para prevenir e identificar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y ahí está esta materia, derecho administrativo de prevención. Y luego lo que no tienen otras especialidades ni maestrías, ¿no? Que es el derecho administrativo sancionador. Todas las reglas, los principios que rigen las sanciones, los procedimientos administrativos
cómo se lleva a cabo la imposición de la sanción, qué requisitos tiene. El derecho administrativo sancionador es una práctica para poder defenderse en contra de los castigos que impone la administración pública, desde una multa, una amonestación, un apercibimiento, hasta llegar a una clausura, a la revocación de un permiso, de una licitación, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho administrativo sancionador es fundamental conocer los principios que rigen al derecho administrativo sancionador, porque se vuelven agravios en los medios de defensa. Y luego tenemos derecho administrativo 2, que tiene que ver con la responsabilidad de los servidores públicos, con las licitaciones y particularmente con el alcance de lo que viene siendo este derecho administrativo relacionado con la responsabilidad de los servidores públicos, para pasar después a la responsabilidad patrimonial del Estado, un tema casi olvidado, que ahí está previsto, que se ha inclinado más a las reclamaciones en cuestiones de atención médica, pero que no queda ahí. ¿Cuántas ocasiones hay responsabilidad patrimonial del Estado por realizar actos incorrectos, indebidos? Pues ahí está la responsabilidad de los servidores, perdón, la responsabilidad patrimonial del Estado, para después ir terminando con derecho contencioso administrativo, la materia más importante de la defensa en materia administrativa, y después terminamos con un seminario de amparo administrativo, es decir, verlo desde la perspectiva de este amparo que más es el que más se interpone en todas las entidades. Entonces, ahí tenemos esta especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, con estas 11 materias, 11 meses, martes y jueves de 6 a 9 de la noche, en línea, presencial, grabado, clases tipo conferencia. No estamos mandando documentos para que los lean y después llenen formatos, tampoco los estamos poniendo a que expongan los alumnos, sino que los profesores que son altamente capacitados sobre estas materias, pues son los que dan su conferencia, dan la clase precisamente por la experiencia que tienen sobre estos temas. Y bueno, pues además esto lo complementamos con que quedan las clases grabadas. Las clases quedan grabadas precisamente para que se puedan dejar ahí y volverlas a ver las ocasiones que sea necesario. Y esto se complementa con los seminarios, conferencias, mesas redondas, presentación de libros, de revistas. El día de ayer tuvimos la presentación de un libro. El próximo viernes tenemos una conferencia sobre la necesidad de una ley de paz aquí en México, y bueno, pues ahí están todas estas actividades adicionales a esta especialidad. Las evaluaciones y la asistencia se toma ya sea presencial, en línea o grabada. Necesitamos la asistencia del 80% bajo alguna de las tres perspectivas o tres materias, digamos tres líneas de pasar lista. Las evaluaciones, como todos están preocupados por su día a día, lo que hemos diseñado es realizar una especie de reportes, un reporte por cada materia. Ese reporte por cada materia pues es el que les hace la evaluación. Aquí la idea no es reprobar, aquí la idea es que se queden con las experiencias de los profesores, se queden con las experiencias de lo que estamos nosotros planteando. Tiene reconocimiento de validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública Federal, y bueno, pues esta especialidad, así como las otras dos especialidades que tiene Parmenas Centro de Estudios, son únicas en su tipo aquí en México, sobre todo por el diseño de cómo está implementada esta especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. Por lo tanto, los invitamos a que participen. Iniciamos esta especialidad ya lo que viene siendo en el mes de mayo, ¿no? Sin embargo, la conferencia inicial, como lo tenemos en esta siguiente y última lámina, pues lo tenemos para el día 29 de mayo. Vamos a tener una plática sobre la legislación administrativa en el Estado de Derecho debilitado. ¿Qué es lo que está sucediendo con el Estado de Derecho debilitado? Repito, no estamos hablando de cuestiones políticas, estamos hablando de cuestiones eminentemente jurídicas, de no única y exclusivamente de México, sino de Latinoamérica principalmente, donde tenemos un Estado de Derecho debilitado y donde hablamos de la legislación administrativa, la crisis que tenemos con esta legislación administrativa, y qué mejor con el doctor en Derecho desde España, Íñigo López Lanchares, que nos va a hacer favor de abrir esta conferencia. Siempre que tenemos las sesiones en la especialidad, siempre tenemos una conferencia por cada materia, tenemos la presentación de algún libro, de alguna revista jurídica o algo que tenga que complementarse con cada una de estas materias. Por eso, esta ocasión tendremos la oportunidad de hablar
de la legislación administrativa en el Estado de Derecho debilitado, en esta especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, de la cual los invitamos a participar. Ya están abiertas las inscripciones y bueno, pues estamos ahí a sus órdenes para cualquier comentario, cualquier pregunta, y bueno, pues este es el momento en que pudiéramos abrir un espacio para alguna pregunta, alguna duda que existiera. Estamos a sus órdenes para algún comentario que exista al respecto de esta especialidad. A sus órdenes. Aquí nos comentan, con tantas reformas, ¿no considera que el propio Estado contraviene el principio relativo a que la justicia debe ser pronta y expedita, ya que cada vez los trámites son más complejos de realizar? Pues precisamente esos trámites es un nicho de oportunidad para quien estudia, porque entonces todos los que les llamaban anteriormente coyotes, pues tendrán que desaparecer, porque entonces solamente el que estudia y conoce las bases de la legislación y del derecho administrativo sabrá dónde está la respuesta a todos estos problemas. Por eso esa es la postura de esta especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. Efectivamente, coincido con lo que usted comenta, hay una crisis en el derecho, hay una crisis en el Estado, por eso esta conferencia del Estado de Derecho debilitado, y bueno, pues qué mejor que hablar precisamente de la realidad, pero que en esta especialidad lo que estamos proponiendo es una serie de lineamientos que nos van a permitir tener las herramientas suficientes para poder abordar esos problemas. Platicamos mientras están escribiendo aquí para las preguntas. Martes y jueves se les da una clave permanente de 6 a 9. Cada ocasión hay un material didáctico, un material que cada profesor otorga en las sesiones. Repito, no son lecturas, son exposiciones, que es lo que necesitamos, ¿no? Recuperar este tipo de clases tipo conferencia, ¿no? En esta modalidad tipo conferencia, que resultan muy importantes pues para poder brindar la experiencia que tienen los profesores que están aquí con nosotros, y que la gran mayoría son doctores, y también con mucho orgullo, la gran mayoría son mujeres. Somos pocos los, digamos, los varones que estamos en la especialidad, son más las mujeres que están dándonos esta especialidad. Tenemos formidablemente una materia interesantísima, que es la ley antilavado, que es un tema, o la ley federal para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita, que es un tema súper novedoso y que hoy se está poniendo de moda por la presión internacional que tiene México para llevar a cabo la aplicación de esta ley. Y ustedes mejor que yo saben que existen inspecciones que no son materia fiscal. La ley antilavado es derecho administrativo de prevención, es una materia del derecho administrativo, y precisamente por eso hay un divorcio hasta para el cómputo de plazos con la materia fiscal que con la materia administrativa. Y precisamente es de lo que vamos a estar analizando en esta especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional. Adelante. De acuerdo a las reformas judiciales de los últimos tiempos, ¿cuál es su opinión respecto al juicio de amparo en materia administrativa? Vamos a tener una plática el día 20, viernes 20 y sábado 21 de junio. Vamos a tener una plática sobre las reformas a la ley de amparo con el ex juez de distrito Ricardo Guzmán Wolfer. Va a estar aquí con nosotros, va a formar parte de la especialidad. Tenemos conferencias en las cuales no hay que pagar adicionalmente, sino que están incluidos. Y bueno, pues ya pudimos contactar al ex juez de distrito Ricardo Guzmán Wolfer, que es incluso escritor en la jornada a nivel nacional, y va a estar aquí con nosotros para hablar de las reformas a la ley de amparo 20 y 21 de junio. Y bueno, pues va a ser muy interesante este tema. La fórmula Otero, que volvió a resurgir, yo tendría ahí digamos, el gusanito de pensar que a lo mejor regresamos al verdadero juicio de amparo. Yo creo, y lo dejo en la mesa, y eso es discusión en la materia de derecho administrativo. A mí me toca dar teoría del derecho administrativo sancionador y una parte de la clínica de amparo. Y dentro de estas materias yo dejaría en la mesa, si ustedes recuerdan, cuántos asuntos, cuántas leyes fiscales y administrativas se han declarado inconstitucionales a partir de la reforma del 2011, de las reformas del 10 de junio del 2011. Y anteriormente, ¿cuántas leyes administrativas no se declaraban inconstitucionales? ¿Cuántas leyes administrativas se declararon inconstitucionales antes de la reforma de la ley de amparo, o la nueva ley de amparo del 3 de abril del 2013? ¿Y cuántas leyes inconstitucionales se dictaron así en las sentencias? Yo creo que si regresamos a la fórmula de Otero, habría menos temor para que en los casos no emblemáticos,
los jueces reconozcan la inconstitucionalidad de esas disposiciones gracias a la naturaleza de esa fórmula Otero. Pero bueno, eso es parte de lo que vamos a platicar en esta especialidad. ¿Por qué considera que la clase conferencia es actual y es didáctica si existen técnicas actuales que abogan por otro tipo de enseñanza? Pues el tema es que tenemos que aprovechar la experiencia de los profesores y aquí tenemos profesores de muy alta calidad y creo que hay que aprovechar esa experiencia de los profesores. Eso no significa que exista opinión, que exista debate, que puedan preguntar, desde luego, ¿no? Eso sería absurdo, ¿no? Sin embargo, creo que hay que aprovechar la experiencia de los profesores precisamente para esos temas y habría que preguntar si con todos estos sistemas que se han implementado últimamente, en general, ha mejorado la educación o ha empeorado, ¿no? Y creo que hay que recuperar en ciertas áreas, porque no es en todas, desde luego, pero en ciertas áreas como la legislación administrativa, que goza de un problema de contravención al principio de coherencia, que tiene tantos asegúnes, tantas excepciones, creo que la parte más importante para poder comprender la legislación administrativa es a través de este tipo de clases tipo conferencia. ¿Cuál será el impacto en el derecho administrativo ante el fin de las sentencias con efectos relativos? Pues el impacto es lo que estábamos platicando. Habría que ver si esto implica que tengan menos temerosidad para que el ciudadano de a pie, el juicio que no sea emblemático, exista más posibilidades de que declaren la inconstitucionalidad de muchas disposiciones que hoy cualquiera podría decir que son inconstitucionales, pero que existe ese temor que se respira en el ambiente de los tribunales de no declarar la inconstitucionalidad de una sentencia, de una disposición legal, por lo que representa el efecto que pudiera generar esa situación. Entonces, simplemente vean estadísticas, vean datos. Del abril 2013 a la fecha, ¿cuántas veces se ha declarado inconstitucional una ley fiscal, una ley administrativa? Y antes de 2013, ¿cuántas ocasiones no era recurrente este tipo de sentencias a favor de muchos de los particulares que acudían a esas instancias jurisdiccionales? Bueno, pues recordamos que iniciamos esta especialidad en mayo, empezamos el 21 de mayo, jueves 21 de mayo a las 6 de la tarde, y la conferencia de apertura la vamos a tener hasta el día jueves siguiente, es decir, hasta el jueves 29 de mayo, con el doctor Íñigo López Lanjarés, que va a hablar precisamente del tema de la legislación administrativa y el Estado de Derecho debilitado. Va a hablar precisamente sobre este tema. Van a empezar con teoría del Estado, que tiene que ver con las visiones de Estado. ¿Cuáles son las visiones de Estado? El Estado liberal, el Estado social de derecho y el Estado de seguridad pública. Actualmente habría que analizar el Estado mexicano si es más Estado liberal que Estado de seguridad pública o Estado social de derecho. Tres visiones en la historia del mundo moderno, donde el Estado ha tenido tres perspectivas distintas: derechos de libertad, derechos de la igualdad, y después analizar si la seguridad pública es un derecho o la seguridad pública es una justificación para la vigencia del Estado. Por lo tanto, pues va a ser muy interesante esta materia de teoría del Estado, es la base del derecho administrativo, de la cual los invitamos a que estén con nosotros aquí presentes en esta ocasión. 21 de mayo iniciamos a las 6 de la tarde, y repito, las sesiones se van a poder volver a ver, ¿no? Las veces que sea necesario, a la hora que crea necesaria. A partir del siguiente lunes vamos a tener estas sesiones ya para poder participar. ¿Considera que la elección popular de jueces afectará la concesión de amparos? Pues el tema tiene que ver con una cuestión de qué tan capacitados pudieran estar para eso. Sin embargo, eso va a depender de que estemos insistiendo en las instancias jurisdiccionales. El insistir en las instancias jurisdiccionales en el ejercicio del derecho de petición, a eso le llaman en la sociología, ¿no?, como Boaventura de Sousa Santos, las luchas silenciosas. Y las luchas silenciosas son más efectivas, las instancias jurisdiccionales son más efectivas que muchas veces, con todo respeto, pues las manifestaciones, ¿no? La manifestación es asolearse un domingo y después no pasa absolutamente nada. En cambio, un amparo por violación al derecho de petición, una instancia administrativa, pues tiene mucho mayor valor y alcance y efectos que ese tipo de situaciones. Por eso en la sociología jurídica les llaman las luchas silenciosas. Las instancias administrativas son eso, las instancias jurisdiccionales son eso. Efectivamente, las primeras ocasiones a lo mejor será cuestión de estar picando piedra, pero bueno, nos tocó una generación que tiene que picar piedra otra vez y empezar de nuevo, y bueno, pues es una cuestión que nos toca
pero con conocimiento jurídico, no con conocimiento de otro tipo, más que con conocimiento jurídico. Y el conocimiento jurídico lo dan dos materias principalmente, la teoría del Estado y la teoría del derecho. Y estas, digamos, si las metemos en una licuadora, lo que provocan es criterio jurídico. Y ustedes mejor que yo saben que muchas de las ocasiones lo que necesitamos no es que se aprendan de memoria la ley, sino que las personas que nos van a asesorar, nos van a atender, nos van a plantear un problema, es que tengan criterio jurídico. Y esa es la propuesta de esta especialidad en Derecho Administrativo y Constitucional, tener criterio jurídico en este fenómeno de la administrativización del derecho. La garantía de interés fiscal es una obligación. ¿Qué hacer para ejercer el juicio de nulidad cuando no se tiene la capacidad financiera para cumplir el interés fiscal? Bueno, no es una obligación porque el principio que estamos comentando relacionado con esta garantía del interés fiscal no es un requisito de procedencia del juicio contencioso administrativo. El juicio lo admite. De que le embarguen los bienes, le saquen sus bienes y se los rematen, digamos que es otra cosa distinta, pero la Administración de Justicia permite precisamente que no se requiera garantizar el interés fiscal. Para que no se haya dañado en mi patrimonio, efectivamente tengo que garantizar el interés fiscal. Ahí en la clínica de amparo vamos a platicar un poquito al respecto de este tema, que hay cuestiones ahí muy controvertidas al respecto de las garantías del interés fiscal y de este principio solvet et repete, ¿no? Que es el principio en latín de que para poder repelar, para poder impugnar hay que garantizar. Sin embargo, el Código Financiero del Distrito Federal en los tiempos de que el jefe de gobierno era Andrés Manuel López Obrador, lo estableció como un requisito de procedencia del juicio contencioso y se declaró inconstitucional. Eso significa que la garantía del interés fiscal no es un requisito de procedencia del juicio contencioso. Efectivamente, como usted dice, es para evitar una afectación a nuestro patrimonio y hay herramientas que el derecho y el derecho contencioso permite precisamente para esa situación. Pues les agradecemos a todos, esperamos que participen con nosotros, estamos muy interesados en iniciar en este 21 de mayo de este año, estamos prácticamente, pues ¿qué será? A dos meses, ¿no? De que iniciemos esta especialidad, por lo tanto hoy tuvimos esta presentación y bueno, vamos a tener algunos otros eventos adicionales para que vayamos preparándonos para iniciar el día 21 de mayo de 2025 a las 6 de la tarde y la conferencia que vamos a tener, ¿no? La conferencia de apertura que la vamos a tener el día 29 de mayo a las 6 de la tarde, jueves 29 de mayo, con la conferencia denominada La legislación administrativa en el Estado de Derecho debilitado. Pues qué mejor que contar con la participación de todos ustedes. Les agradezco este tiempo que invirtieron para esta especialidad, para escucharnos y esperamos verlos muy pronto. Muchas gracias y muy buenas tardes. De esta manera damos por terminado nuestra conferencia Cómo enfrentar las más de 100 reformas a las leyes en México, a cargo del doctor Silvino Vergara Nava. Los invitamos a visitar a nuestra página web parmenarradio.org, en donde podrán encontrar un vasto de contenido cultural fiscal y nuestra tienda de libros, y asimismo nuestros próximos seminarios en línea.